Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. Bueno, y continuamos aprendiendo Flask. En esta clase vamos a explicar todo lo relacionado con la conexión a la base de datos. Para ello voy a la vista código, pero antes el compromiso fue que teníamos que instalar el XAMPP para simular un servidor local que nos permita acceder a la base de datos. Quiero que lo tengan. Y si usted no tiene XAMPP, cualquier software que les permita entrar a la base de datos para ver la estructura, asumiendo que ya la crearon, la estructura de la base de datos y la de las tablas. Pero como hemos venido trabajando con XAMPP, yo lo abro con un clic y quería mostrarles esto. Aquí vamos a poner la lupa por un momento. Entonces, aquí al servidor Apache hay que echarlo a andar con start. MySQL o MySQL también hay que echarlo a andar. Aquí dice que el servidor Apache está trabajando por los puertos 80 y 443. Me interesa que vean ahora el MySQL. MySQL casi que siempre arranca por el puerto 3306. Mire, los puertos no son los puertos físicos de un computador, ¿sí? Como los puertos USB y ese tipo de puertos, no. Son procesos que se activan. Bueno, este se activó con dos procesos identificados como 80 o 443 y el MySQL se activó como un proceso al cual el sistema operativo le asigna el número 3306. Bueno, con esto yo ya puedo cerrar. Si ustedes se vienen aquí arriba y escriben localhost solito, así como está ahí, vamos a borrar, le damos Enter, nos aparece, cerremos esto, nos aparece esto. Por aquí por phpMyAdmin, ustedes van a entrar al entorno que les permite interactuar con las bases de datos. Nosotros creamos por allá en las primeras clases, por lo menos yo lo hice y luego les di a ustedes el código. En esta clase lo voy a dejar para descarga por si no lo tiene, para que proceda a crear la base de datos Academia con la tabla alumnos, alumnos cursos y cursos. Estas son las tres tablas que vamos a estar usando, aunque realmente yo voy a trabajar con el CRUD de alumnos y ver todos los procesos, desde cómo se crea una conexión, cómo se accede a la base de datos para leer, modificar, eliminar, insertar, etc. Ese fue el compromiso, hacer un CRUD. Pero para fines de practicar, vamos a trabajar, o voy a dejar yo ahí, pero esto, digamos que por ahora no tiene datos. Mas, sin embargo, repito, en el código SQL que voy a dejar para descarga en esta clase, están las instrucciones para crear las tres tablas y de paso asignarle o insertarle registro. Cosa que yo puedo hacer desde este entorno, aquí por el SQL, pero, oiga, toma tiempo. En mi caso lo quise simplificar para ustedes, les di un código que nada más tiene que ponerlo aquí y luego mandarlo a ejecutar aquí donde dice continuar y ya automáticamente van a tener tablas con datos. Bueno, dicho eso, yo me salgo de acá y me voy ahora sí a la vista código. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el proyecto que estamos realizando, que es la gestión administrativa de una academia donde se dan cursos? Yo tengo el módulo consultar, ya les he mostrado que yo ingreso el código de un alumno y él me lo muestra, me deja o me permite modificar, eliminar, me permite generar listados como esto. Esto es información que está en la base de datos. Ustedes que tienen hasta el momento un listado que digamos con unos datos de relleno que yo coloqué, pero en la siguiente clase después de esta vamos a hacer la conexión con la base de datos y nos vamos a traer todos estos datos que están aquí. Observen, estos que son de prueba. Bueno, que son los mismos que yo tengo aquí, ustedes los verán acá, ¿ok? Pero por ahora tengo que explicarles cómo es que desde Flask nos vamos a conectar a la base de datos. Esa es la clase de hoy. Muy interesante. Bueno, para ello nos vamos a la vista código. Antes voy a ampliar un poco el tamaño de esto para que vean qué cosa tenemos hasta el momento. Todo lo que ustedes vean por ahí con esto de PyCache, dijimos que eso lo va creando automáticamente Python. En este caso Flask.
Así que eso lo dejamos quieto. Fíjense, ahí está algo de la configuración que creó automáticamente Flask. Eso no lo hice yo. Foreign quiere decir extraño. Ahí este directorio no se lo voy a pasar a ustedes. Esto lo uso yo mientras voy haciendo algunas pruebas. Lo que sí he creado es la carpeta Models. Estamos desarrollando una aplicación bajo el modelo Vista Controlador, que son modelos, vistas y controladores. Cuando yo hice la introducción a este patrón de diseño o arquitectura de diseño de software, se llama así, patrón o arquitectura, es lo mismo. Yo les dije a ustedes que MVC quería decir modelo, vista, controlador. Y yo les dije también que en los modelos iba a estar todo lo que tenía que ver con las estructuras de los datos. Es decir, todo lo referente a las bases de datos va a estar ahí dentro de esa carpeta. Y también van a estar todos los métodos que acceden a las bases de datos para eliminar, para insertar, para modificar. Todo eso, amigos míos, cuando estamos trabajando con el modelo Vista Controlador, tenemos que hacerlo dentro de los modelos. Obviamente se crea la carpeta y después vendrán los modelos para alumnos, como en este caso, cursos modelo, cursos alumnos modelo. Es decir, para cada tabla ustedes tienen que crear un modelo. ¿Ok? Bien, entonces esa la dejo ahí. Proyecto no hay nada. En Static sí agregué 2 carpetas nuevas que son imágenes, que está vacía, y JavaScript, que no tenemos nada. Solo tenemos código CSS. Bien, dentro de templates, ahí están las plantillas, pero no he agregado nada nuevo. Lo que sí agregué es el archivo de configuración. Entonces tenemos 2 cosas nuevas. El archivo config.py, que es este, y el archivo alumno model, que es este. ¿Ok? Y también hice unos pequeños cambios aquí que ya les voy a decir cuáles son. Entonces les bajo el tamaño a esto. Bien, vamos a agrandar aquí un poquito para la gente que ve desde los celulares. Y empecemos por aquí. Por aquí, Esto lo que quiere decir, amigos míos, ese from es que desde aquí, desde este archivo, que es este que tengo aquí, se traiga la clase config. ¿Ok? Desde el archivo de configuración, yo le puse ese nombre, config. Ustedes le pueden poner configuración completo, como sea. En ese caso tendrían que colocar from, configuración, import y el nombre que ustedes le pongan a la clase. Esto también ustedes lo escogen. Lo único es que las clases sí le ponemos la primera letra en mayúscula. Bien. Me voy a venir un momento para acá. Cuando nosotros creamos una base de datos, le dimos unos parámetros. Cuando yo les mostré al inicio de esta clase, con la lupa, cuando estábamos activando lo que era el MySQL y el servidor Apache, les hablé de un 3306, ¿se acuerdan? Les dije que era un puerto, que no es un puerto físico de la computadora, sino un proceso que se está ejecutando. Entonces, voy a cerrar por un momento aquí. ¿Qué tiene la clase? Importa a OS porque todo lo que tenga que ver con procesos que se ejecutan a nivel en los cuales interviene el sistema operativo, hay que, a juro, importar a Operating System. Bueno, aquí estoy creando la configuración de la base de datos. Estas palabras se tienen que escribir así y en mayúscula. Entonces, yo le estoy diciendo que la clave secreta, ¿para qué es la clave secreta? Se acostumbra que en los sistemas haya una clave secreta que se comparte en el sistema cuando se está trabajando y que esa clave pues nadie debería conocerla. Yo escribí aquí tu clave secreta, your secret key, pero eso lo hice acá con fines didácticos. Lo lógico es que uno escriba una expresión bastante larga que lleve letras, símbolos especiales, cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Y esa va a ser nuestra clave secreta que se va a guardar aquí. Ustedes pudieron haber colocado, no sé, los números del 1 al 20, 1, 2, 3, 4, 5, pero lo vamos a dejar como está.
¿ok? Y este es un valor que se comparte y es por medidas de seguridad, para evitar que cualquier persona intente acceder a la base de datos. Bien, localhost, porque estamos trabajando localmente, pero aclaro esto. Mire, la palabra localhost lo que quiere decir es que la base de datos con la cual vamos a interactuar está en el mismo lugar donde está corriendo la aplicación, ¿sí? Sea en internet o sea en el escritorio de una persona cualquiera, un usuario. Porque cuando la base de datos no está en el mismo lugar donde está corriendo la aplicación, aquí hay que darle una dirección. Y eso se hace con números. Bueno, mire, el puerto, aquí está el famoso puerto. Cuando nosotros creamos una base de datos para hacer pruebas como esta, que yo he creado para ustedes porque estamos en un ambiente de enseñanza, se coloca esto por defecto. Y si ustedes no lo colocan, el sistema lo asume, root. Como yo nunca le di ninguna clave, pues la parte del password tengo que dejarlo vacío. Estos son palabras que se escriben así, tal cual, ¿sí? Y la base de datos sí, academia. ¿Por qué? Porque aquí se llama academia. Si lo ven, voy con la lupa de vuelta, porque aquí se llama academia la base de datos, mire. Entonces, esto en los ambientes de prueba se acostumbra a colocar root y vacío. Pero en la vida real, en producción, un sistema en internet, nunca, pero nunca jamás en la vida a ustedes se les ocurra ni ponerle root y mucho menos ir y dejar eso vacío. Hay gente que pone clave 1, 2, 3, 4, 5 para que se la pillen y le entren y le dañen todo. Ustedes dirán, ¿y todos estos códigos cómo me los tengo que aprender? No, mira, todo eso está en la documentación de Flags. Ahora que veamos PyMySQL, PyMySQL también, la documentación. Yo lo que hago es que voy allá, ¿cómo me conecto? Copio y pego. Y así voy creando una bitácora que cuando yo la necesito en un proyecto siguiente, lo que tengo es que copiar y pegar entre mis proyectos. Bueno, así que la configuración, no hay mucho que decir. Hay que tener cuidado con esto cuando vamos a trabajar en la vida real y en internet. Esta es la clave secreta que, dado que estamos en un ambiente de enseñanza, yo puse nada más eso para que se sepa. Bueno, y ahora vamos a explicar el alumno modelo. Empiezo desde aquí arriba. Impórteme el PyMySQL porque voy a trabajar con esa API. Eso lo vimos ya en clases pasadas. Y le decimos a Flags, desde Flags, importe el currenapp. Currenapp es para referirme a la aplicación corriente, esta en la que estamos trabajando, ¿sí? Eso es lo que quiere decir currenapp. Cuando tengamos que hacer referencia a la aplicación, entonces hacemos uso de currenapp. ¿Quién es G? G es un objeto que se crea, mira, eso lo crea, esto lo trae desde Flags, lo estamos importando, ¿verdad? Y ese objeto sirve para mantener a nivel global durante una sesión de trabajo con una base de datos, para mantener ciertos parámetros de configuración que uno le va dando más adelante y ya los vamos a ver. Entonces, palabras cortas, G, un objeto que yo me traigo y que yo mismo lo configuro y es como una variable global que va a estar todo el tiempo activa durante la ejecución de la sesión a la base de datos. Eso, mire, estos son nombres que yo creé porque se acostumbra a usar así en los entornos de desarrollo. Get, recuerden que la palabra get significa obtener. Bueno, en este caso quiero obtener una conexión a la base de datos. ¿Y quién será DB? Olvidemos por un momento a esta instrucción. Vamos a saltarnos. Vamos a conectarnos vía PyMySQL con la base de datos. Mire, aquí está el host, el port, el username, el password y la base de datos. ¿Cuáles? Estos que se crearon aquí. Nada de complejo, nada. Bueno, yo me conecto con eso y eso lo voy a recibir dentro de la variable host, port, user, password y DB, que es la database. Esa conexión se guardó dentro de la variable DB del objeto global ese del cual les estuve hablando. Ahora imagínense ustedes que ya eso está creado y vienen por segunda vez y preguntan, si el DB no existe en G,
pues resulta que sí existe, entonces no tiene por qué volver a crearlo. ¿Entienden ahora? Antes no teníamos DB. Entonces, como el DB no existía en G, pues hacíamos lo que le acabo de explicar. Cuando vuelva, ya se va a conseguir con que el DB sí existe y lo que hace es que retorna el DB dentro del objeto global. ¿Qué está retornando? Estos parámetros. Para que cuando yo me conecte, él sepa a dónde me voy a conectar, a cuál base de datos me voy a conectar, cuál es el usuario y todo eso. Sigo bajando. Cuando uno se conecta a una base de datos, después tiene que cerrar esa conexión. Close Database Connection. Entonces voy a cerrar aquí, a contraer esto para explicar. Bueno, ya dijimos que esto es para cerrar la conexión a la base de datos. Esta misma que se estableció aquí, ahora yo la cierro. ¿Y cómo la cierro? Este nombre también ustedes lo dan a su gusto. Olvidémonos por un momento de esto. El objeto P, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos listas que POP era para eliminar elementos de una lista. Bueno, igual es aquí. Total que seguimos trabajando con Python. Le estoy diciendo que cierre este elemento que fue el que se creó aquí cuando nos conectamos. Si ese elemento no existiera, es decir, si yo intento cerrar algo que no se abrió, es decir, una conexión que nunca se estableció, pues se devuelve el valor none. Y aquí el if lo que pregunta es, si DB no es none, o sea, es distinto de none, eso quiere decir que hay una conexión abierta, ciérrela. ¿Sí entienden? Imagínense que a alguien se le ocurrió mandar a cerrar la conexión a la base de datos sin haber llamado primero a esta función. Bueno, cuando él llegue aquí y pregunta, DB ¿es diferente de none? No es diferente de none, o sea, no tiene nada. Entonces no hay nada que cerrar. ¿Y qué quiere decir esto aquí adentro? Esto es que cuando yo mando a cerrar a la conexión, si hubo algún problema yo pudiera notificárselo al momento de llamar. Ustedes van a ver mis llamados. Aquí les puedo mostrar uno. Bueno, no, en este momento no los he colocado. Pero yo cuando hago los llamados de cierre, yo paso los paréntesis vacíos, es decir, no paso ningún argumento. Cuando no se pasa ningún argumento, se asume por defecto que esta variable, como es para notificar errores, yo pudiera haberla llamado error. ¿Quién dice que no? Sí, pero se acostumbra a usar error. Bien, como yo no le paso nada, aquí le estoy diciendo que entonces tome el valor none. Eso es todo. Bien, y aquí tengo obtener todos los alumnos. Aquí tengo obtener los alumnos por DNI. Aquí tengo, esto es para obtener todos, pero aquí uno en particular. Aquí es para añadir un alumno. Esto es para actualizar la tabla alumnos y finalmente borrar un alumno. Pero voy a explicar brevemente el primero, el de obtener todos, porque ese es el que vamos a necesitar para sacar todo esto y mostrarlo en esta tabla, de tal forma que quede como en esta. ¿Sí ven? Después, en su momento, yo voy a explicar cómo obtener un alumno, cómo modificar, cómo añadir, cómo actualizar todos. Bueno, get all, obtenga todos los alumnos. Si a ustedes no les gusta get all alumnos, pónganle leer todos los alumnos, consultar todos los alumnos, pero estoy tratando de usar terminología que se usa a nivel mundial. Es por eso. No es por fastidiar ni por prepotencia pudiera pensarse, no, sino que esos son los términos que se usan y vamos preparándonos porque ¿quién quita que mañana o pasado mañana estemos desarrollando software a nivel mundial? Contratados desde un país, yo en mi casa desarrollando. Entonces, esto va a ser conocido para ustedes. Bueno, entonces, cuando yo vaya a consultar todos los alumnos de la base de datos, yo llamo al método get all alumnos. Get, obtener, all es todo y alumno, o sea, obtenga todos los alumnos. Bien, mire lo que hago aquí. ¿Qué hago? Establecer la conexión, la que acabo de explicar, esta. ¿Sí? Le pasé todos los parámetros, él me devolvió unos valores. A final de cuentas, yo lo que tengo es DB. Bueno, entonces, yo, al conectarme a la base de datos, voy a recibir eso dentro de una variable llamada DB, Database. Eso es lo que quiere decir. Y voy a explicar cada una de estas instrucciones. Mire, pero si ustedes se dan cuenta, son cosas muy sencillas.
De pronto ahí lo que tiene un poquito de complicación es esto, pero estos códigos igual, yo cuando no sabía qué hice, me fui a la documentación y averigüé cómo cerrar la conexión a una base de datos. Yo agarro el código, lo pego y luego lo adapto, eso sí, a lo mío. ¿Ok? Igual con este, yo me fui y averigüé cómo era, o y lo adapto a lo mío. Esas cosas no es que uno se las tiene que saber de memoria. Para eso está la documentación. Ustedes escriben documentación, por ejemplo, de PyMySQL, y ahí está todo. Le explican desde cero cómo conectarse, cómo cerrar, cómo leer, cómo actualizar, todo. Bueno, sí, de verdad. Yo me imagino los programadores de hace muchos años, cuando no había internet, eso sí les tocaba duro. Ahora no, ahora en internet está todo. Uno va, pregunta cómo es, copia, pega y adapta. Por ejemplo, aquí yo cambio el nombre y le pongo la tabla a la cual yo quiero acceder. En mi caso, quiero acceder a la tabla alumnos. ¿Sí ven? Bien. Bueno, empiezo una por una. Esta no tiene complicación. Conéctese a la base de datos y el resultado de esa conexión guárdelo aquí, porque este es el que voy a estar usando de ahora en más. Bueno, y hago lo siguiente. With. Vamos a ver qué es esto. Un cursor es una variable que se crea cuando yo accedo a una base de datos. Es una variable que se crea cuando yo accedo a una base de datos. Por ejemplo, hablemos de la que nos compete ahora, que es la consulta de todos los alumnos. Bueno, cuando yo mande a ejecutar, amigos míos, este comando select * from alumnos, que se trae todos los registros, eso es lo que quiere decir el asterisco, de la tabla alumnos, pues se crea un cursor. ¿Qué es el cursor? Es como una variable intermedia que tiene ahí la información y después hay que pasar desde el cursor hacia la memoria RAM del computador para yo poder trabajar con esa información. Eso es un cursor, una variable intermedia, ¿sí? Y es la que yo estoy definiendo aquí. Mire, con db, con esa conexión, estoy definiendo a través del método cursor y le digo lo siguiente: PyMySQL, cursors, y sí me interesa aclararlo. Ese es el cursor con el cual yo voy a trabajar. As cursor quiere decir que todo esto que estoy haciendo al final va a tener este nombre, cursor. Mire, con esta instrucción dit cursor, dit viene de dictionary, o sea, diccionario. Se especifica que cada registro que se traiga de la base de datos lo va a devolver como un diccionario. No se asusten por lo de diccionario. Los diccionarios lo único que tiene es una clave y un valor. Si yo me vengo aquí y les muestro a ustedes el diccionario, pues la clave va a ser el nombre de este campo. Mira, alumno DNI, y el valor va a ser 1, 2, 3, 4, 5. La otra clave va a ser nombre y el valor va a ser Juan. Eso no tiene dificultad. Una clave que se llame apellido y los valores pueden ser González, Martínez, depende. Uno por cada registro. ¿Sí ven? Entonces no es complicado. No es complicado. Pero ¿por qué es un diccionario? Porque yo lo especifiqué aquí así. Bien, ahora hasta ahí lo único que he creado es el cursor, la variable como tal, la variable. Luego, con ese cursor que acabo de crear, mando a ejecutar un comando SQL. Este comando va y ejecuta o se ejecuta sobre la tabla alumnos y toda la información, es decir, todos estos registros que ustedes están viendo aquí, me los va a guardar en el cursor. Pero yo no puedo disponer de la información que está en el cursor. Yo tengo que pasar esa información del cursor a la memoria RAM. Entonces, esto ejecuta el comando y prepara el cursor, pero no, aquí no se devuelven datos. Para ello tengo que nuevamente con el cursor llamar a la función o al método fetchAll, que es realmente quien devuelve todos los diccionarios, ¿sí? Porque por cada registro viene un diccionario y lo devuelve dentro de una lista. Tampoco se asusten por el tema de las listas. Ahora cuando yo lo muestre van a decir, ¡ay, qué fácil era! Son los puros nombres rimbombantes que lo asustan a uno. Porque me pasó a mí cuando estaba aprendiendo estas cosas. Mire, acuérdense, fetchAll es quien saca la información del cursor y la pasa a la memoria RAM y ahí sí, está disponible para que yo haga lo que quiera hacer. Bueno, amigos míos, esto fue un recorrido así un tanto rápido, pero ya tenemos en nuestro poder toda la información. ¿Qué hago ahora?
retornarla. ¿Para dónde? Para un lugar que la va a poner dentro de una plantilla, es decir, un template como este que lo vamos a modificar en la clase siguiente y ustedes verán toda la información aquí. Bueno, dicho eso, entonces me despido hasta la próxima clase y muchas gracias por su atención.